Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestra lección que tiene que ver con la confesión y el compromiso en el reino. Acuérdense, nosotros, ¿verdad? Se habla de la confesión y compromiso en el reino. Qué importante es que nosotros confesemos verdaderamente quién es el Señor, reconociendo primero que es nuestro Salvador y después reconociendo que es el Señor de nuestras vidas. Eso fue algo que le ocurrió a Pedro y es lo que queremos estudiar ahorita. Quiero invitarles entonces a que preparen su Biblia para que alguien nos lea en esta tarde la porción de la Escritura que está en Mateo capítulo 16, de los versículos 13 al 19. Mateo 16, de los versículos 13 al 19. ¿Sí? Cualquiera lo puede leer. Dice 16 del 13 al 19. Dice, yendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok. Muy bien, gracias al Señor, ¿verdad? Por esta porción de la lectura de esta parte. Fíjense bien lo interesante de esto. Vamos a ver rápidamente lo que es la confesión de Pedro. Ya leímos ahorita los versículos uno a uno, de tal manera que podemos entenderlo un poquito mejor. Ahí primero en los versículos 13 y 14, ¿verdad? Es el Señor Jesús quien inicia precisamente la plática con sus discípulos, viniendo de parte del mismo. Es el Señor Jesús quien lanza la pregunta, una pregunta que a lo mejor estaba en boga en ese tiempo, ¿verdad? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Y lo interesante de esto son las respuestas precisamente que dieron los apóstoles. Algunos decían, eres el Hijo del Hombre, otros decían, eres Juan el Bautista, otros decían, eres Elías. Acuérdense que ellos conocían las Escrituras y sabían que Elías vendría como el precursor del Mesías. Eso está escrito ahí en Malaquías capítulo 4, en el último de los profetas. Y luego también otros decían, o Jeremías, ¿verdad? Que era uno de los profetas. Ahora, en el versículo 15 y 16, ya les pregunta directamente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro, ¿verdad? Incluye, ¿tú eres el Cristo? Ahora, noten ustedes lo que está diciendo Pedro. Primero dice, tú eres el Cristo, coma, hasta ahí. Tú eres el Cristo, significa eres el Mesías, eres el ungido, eres el escogido. Pero luego le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, no solamente eres el Mesías, sino que Pedro también está diciendo por medio del Espíritu Santo, eres el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto es muy importante, porque aquí está demostrando Pedro con estas palabras la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En la mañana estábamos platicando Enrique y yo, bueno, tantito acerca de un amigo suyo que había conocido por medio de los testigos de Jehová. Y precisamente uno de los problemas que tienen los testigos de Jehová es que ellos no creen que el Señor Jesucristo sea el Hijo de Dios. Creen que es un ángel, ¿verdad? Y que es muy especial y que sí es divino y todo esto, pero no que es el Hijo de Dios.
Y esto es una de las cosas que la palabra del Señor enseña a través del apóstol Juan, que es importante que creamos que Él es el Hijo. Entonces, en esta aseveración de Pedro, no nada más está revelando que el Señor Jesucristo es el Mesías, sino que está diciendo, eres el Hijo de Dios. O sea, eres el Hijo autorizado por el Padre Celestial para ser el Mesías que Él prometió. Eso es muy importante, porque acuérdense que aquí estamos hablando de autoridad. Ahora, es muy interesante que en esta misma confesión de Pedro, ¿verdad? Antes de que entremos a este punto, en el versículo 18, es tan fuerte la respuesta, vamos a decirlo así, que Pedro da a la pregunta del Señor Jesús, que inmediatamente el Señor Jesús lo felicita, ¿verdad? Pedro, eres bienaventurado. No porque hayas adivinado que soy el Mesías, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O porque tu entendimiento ha sido tal que acabas de sentir esta revelación y entonces dices, eres el Hijo de Dios. No viene de tu carne o de tu sangre, le está diciendo Jesús. Y Jesús lo felicita porque esa revelación se la dio el Padre que está en los cielos. Y esto también nos enseña que Pedro no pudo haber revelado esto si no hubiera sido primero porque el Padre Celestial, en su infinita sabiduría, decide que Pedro reciba esta revelación y ahora sí, la diga en voz alta para que todos escuchen, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, eres Pedro bienaventurado. Ahora, fíjense bien, acuérdense que para estudiar un versículo de la Biblia tenemos que leer siempre el contexto inmediato anterior y el contexto inmediato posterior. Aquí en el versículo 18, el Señor Jesucristo voltea su atención un poquito hacia Pedro y le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay una serie de juegos de palabras, lo voy a llamar así, aunque no lo es propiamente, pero que tiene que ver precisamente con el original. Aquí es donde, cuando nosotros vamos al original griego de la palabra de Dios en que fue escrito este pasaje de las Escrituras, nos puede arrojar un poquito más de luz a nosotros. Cuando le dice, tú eres Pedro, ¿verdad? Otra vez voy a repetir el versículo 18, tú eres Pedro, pero luego dice, y sobre esta roca. Ahora, Pedro es Petros, ¿sí? Porque es piedra, pero en masculino, ¿sí? Si nosotros lo leyéramos en griego, diría, tú eres Petros, tú eres Petros. Por eso les estoy poniendo ahí la diapositiva para que ustedes puedan ver las diferentes palabras en las que aparece en el original, ¿sí? Entonces, Petros es la palabra piedra en masculino, pero Petra es también la palabra piedra en femenino, pero en el diccionario bíblico Petra significa roca, y es por eso que en nuestras Biblias, cuando ya está en español, dice, tú eres Pedro, o sea, tú eres piedra, y luego dice, y sobre esta roca, no sobre la piedra que es Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate qué importante es eso. Ahora, ¿de qué nos viene hablando el tema según el contexto inmediato anterior? Pues nos viene hablando del Mesías, nos viene hablando de que Él es el principal, nos dice que es el Hijo de Dios, nos dice que Él es el ungido, el escogido de Dios, ¿no? Eso es de lo que nos está hablando el versículo, cuando llegamos a este versículo 18 de Pedro. Les voy a decir por qué, porque muchos, por ejemplo, incluso el pueblo católico, entonces dice que es Pedro el que tiene la supremacía en la iglesia y que el Señor Jesucristo descargó en Pedro, ¿verdad? Esa, ¿cómo se llama? Pues esa tarea, ¿no? Que él iba a ser la piedra de la iglesia. Por eso dicen que el primer papa fue Pedro, ¿sí? Pero bueno, esto no es cierto. Ahora, déjenme leerles lo que dice este comentarista. Dice, esta declaración del versículo 18, fíjense para que se imaginen, ya tiene años, dice, ha sufrido mucha violencia por muchos años entre los cristianos y no cristianos. Algunos le dan demasiado énfasis
Y hay otros cristianos que ya mejor menosprecian este versículo. Múltiples interpretaciones proponen que esta roca se refiere a Pedro, pero es más bien la roca Jesucristo mismo, como nos indican otros pasajes de las Escrituras, donde nos dice que el Señor Jesús es la piedra viva. Es más, el mismo Pedro, alguien que me lea, porque creo que ese versículo no lo puse, Primera de Pedro, búsquenlo por favor, alguien que me lea Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro 2, versículo 4 y 5. Váyanlo buscando. Lo que yo entiendo, y creo que tú y yo tenemos que entender en esta tarde, es que el Señor Jesús se está refiriendo a Él mismo, ¿sí? Porque sabemos que no fue la intención del Señor Jesús darle a Pedro una autoridad que en ese momento no se la merecía. Es más adelantito, ese mismo Pedro que recibió la bienaventuranza de Jesús, ese mismo Pedro recibe las palabras de Jesús cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Oye, en la torre. O sea, a Pedro se lo dijo. Oye, pero ¿cómo es posible? Ese mismo Pedro que le dijiste bienaventurado hijo de Jonás, ¿no? Porque lo que te lo reveló el Padre. A ese mismo Pedro más adelantito, en otro capítulo más adelante, le dice, aléjate de mí, Satanás. Entonces, yo creo que se estaba refiriendo a él mismo esta aseveración. Y entonces, para poderlo entender bien, vamos a ver que Pedro no es la cabeza de la iglesia, sino el Señor Jesucristo. Y el mismo Pedro lo dice. ¿Quién me lee? Primera de Pedro 2, 4 y 5. Sí, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien. Entonces, según ese pasaje, tanto Pedro como los otros discípulos confesaban y creían que la piedra era, la roca era el Señor Jesucristo. ¿Ya se fijaron? Y es muy bonito este versículo porque nos ayuda a hacerle entender a una persona, ¿verdad?, que está insistiendo que Pedro es la cabeza de la iglesia y decirle, no, el mismo Pedro aquí él está escribiendo, no, la cabeza es Cristo, la piedra es Cristo. ¿Qué dice Colosenses? A ver, alguien léame Colosenses 1:18. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Ahí está. Ahora el apóstol Pablo, a través de su carta a los colosenses, a los de la iglesia de Colosas, nos enseña exactamente la misma enseñanza que Pedro. Eso significa que los apóstoles creían exactamente lo mismo. Y aquí menciona claramente, sobre esta roca, que es Jesús, ¿sí?, edificaré mi iglesia. No es Pedro, es Jesús. Y luego por eso ahí en la pantalla dice, la iglesia que Jesús fundó es esencialmente, acuérdense que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa los llamados fuera, los llamados afuera, ¿sí? Y por eso habla de que ellos son un compañerismo de creyentes en el Mesías, unidos, como nosotros la iglesia, por la experiencia común de la gracia de Dios, porque estamos comprometidos con Cristo y comprometidos con la misión de Dios en el mundo. Eso lo dice el comentarista que se apellida Carroll. Carroll, me faltó la L, Carroll. ¿Ok? Entonces, fíjate, qué interesante. Esa es la iglesia. Por eso hablamos de que es importante ahora que volvemos a reunirnos, tener ese compañerismo, ese acercamiento. Aunque,
hazte tantito para allá, ¿verdad? Nos vamos a saludar así, dame puño, o con el codo. Pero ya va a haber un poquito más de acercamiento otra vez, porque en la mente de Dios, en el corazón de Dios está que la iglesia sea llamada afuera y unirse en comunión. Acuérdense todo lo que nos enseña el libro de los Hechos en el capítulo 2, ¿no? Donde dice que perseveraban en la unidad, en las oraciones, en la enseñanza de las escrituras, de la enseñanza de los apóstoles, en todo. Buscaban estar juntos la iglesia. ¿Sí? Muy bien. Luego dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Como el Señor Jesús es la primera piedra y nosotros somos las piedras vivas de las que hablaba Pedro, ¿verdad? Hace ratito, bueno, nos relacionamos mutuamente como piedras, ¿verdad? Confesando que nuestro Señor es el Señor Jesús. Ahora, la iglesia prevalecerá, hermanos, siempre, mientras exista la humanidad. La iglesia prevalecerá siempre. Y luego nos habla de las llaves del reino. Muy interesante este punto, ¿verdad? Yo lo tomo como algo simbólico, ¿no? Son símbolos, las llaves del reino son símbolos de poder y autoridad, ¿verdad? Esto nos hace pensar que en nosotros los creyentes, ¿verdad? En nosotros los creyentes están el poder y la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de poner en práctica lo que ya ha sido determinado en el cielo por el Padre Celestial, ¿sí? De eso está hablando. Esa misma promesa de autoridad, el Señor nos la da a los apóstoles en Mateo capítulo 18, no sé si alguien lo quiera leer. Mateo 18. Ahora son mis perritos los que andan alocados. Bueno, los del vecino. ¿Quién lo lee? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Uh-huh. Es decir, este pasaje nos enseña que Jesús le da a la iglesia, o Jesús comisiona a la iglesia para establecer las reglas divinas, las normas éticas y morales sobre la tierra, obviamente basado todo en lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Esa misma autoridad también el Señor Jesús la da después a sus discípulos. Acuérdense allá en Mateo capítulo 28, cuando dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, y descarga sobre nosotros, la iglesia, la misión de Dios. A ver, listos para contestar, les voy a poner unas preguntas, no se espanten. De acuerdo a estos pasajes, a ver, ¿quién contesta la primera pregunta que dice, ¿por qué Jesús preguntó a los discípulos quién decían las personas que era Él? ¿Tú por qué te imaginas que Jesús les preguntó? ¿Qué dicen las gentes que soy yo? Para confirmar en su corazón. ¿Perdón? ¿Para qué? Para confirmar en su corazón de ellos quién era Él. Muy bien, sí. Confirmar o incluso reafirmar, ¿verdad? En sus corazones. Es así como tener la seguridad, ¿no? De quién era Jesús. Ok, esa es una muy buena respuesta. Ahora, ¿qué contestaron los discípulos que la gente decía de Jesús? Unos dicen que eres, ¿qué? Elías, otros dicen que eres... Dicen que Elías, eres Juan el Bautista. Sí. Jeremías. Muy bien. Ahora, vamos a pensar en estas personas que mencionaba la gente. La gente hablaba de que era Juan el Bautista, la gente hablaba de que era un profeta, la gente hablaba de que era el Mesías. Bueno, la pregunta 3 dice, ¿qué similitudes y diferencias existen entre Jesús y aquellos con quien fue comparado?
Por ejemplo, Jesús se parecía en algo a Elías, a un profeta y a Juan el Bautista. ¿Ustedes qué dicen? Está buena la pregunta, ¿eh? Sí te parecía a ellos porque ellos predicaban la palabra de Dios, Ok, el arrepentimiento, ¿no? ok, Bueno, palabra de arrepentimiento. sí. Pero no eran iguales, porque Jesús vino dice su palabra que Él vino a dar vida. Ujú. Claro, no eran iguales. Estamos hablando de las similitudes, ¿verdad? Sí, Por sí, ejemplo, sí, ¿podemos decir que Jesús era un profeta? sí, Definitivamente que sí, porque estaba dando a conocer el mensaje de quién, de Dios. de Dios, perfecto. ¿Podemos decir que era como Juan el Bautista? Sí, porque es lo que decía Marisol ahorita. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos Te conviertas. y convertíos. ¿Ok? ¿Qué predicaba Jesús? Exactamente lo mismo. Ahora, ¿podemos decir que Jesús era el Mesías? Pues sí, porque hacía señales y maravillas delante de todo el pueblo. ¿Sí? Y luego viene la pregunta 4, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta de Pedro y las veces anteriores en las cuales los discípulos le habían reconocido su divinidad? ¿Cuál será la diferencia? Está sencilla la pregunta, es un poquito capciosa, a ver quién se anima. Él contó que Jesús era, bueno, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ajá. Les voy a ayudar. Los discípulos conocieron a Jesús, ¿verdad? Se nos habla de Andrés, de Juan, de Mateo, de todos los discípulos que iban conociendo a Jesús. La pregunta es, ¿todos ellos creyeron inmediatamente en él? De acuerdo a lo que hemos estudiado de los discípulos, ¿qué piensan ustedes? No, No. no. Se preguntaban ellos mismos, oye, ¿será el Cristo? ¿Eres tú el que habría de venir? Le dijeron algunos, ¿verdad? O sea, ellos veían que hacía milagros, veían que hacía tal cosa, sentían cuando él predicaba la palabra cómo ardía sus corazones, pero no creían en él. Entonces cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por eso les digo, wow, ¿no? O sea, fue ya un momento así, por eso le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, ¿no? ¿Sí? O sea, fue como una revelación de Dios en ese momento para el apóstol Pedro, obviamente también para todos los demás discípulos. Vamos a decir que fue lo que decía ahorita Marisol, ¿no? Una confirmación de que verdaderamente Jesús no solamente era el Mesías, sino también era el Hijo de Dios. Muy bien. Vámonos a la siguiente parte, Mateo 16. Alguien que me lea el versículo 24 y el versículo 25. Aquí viene la parte práctica para nosotros. Porque de nada sirve, como veíamos ahorita en el Salmo 119, nada más leer la Biblia o conocerla o aprenderla o deleitarnos en ella. Tenemos que obedecer. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio? ¿Hasta ahí o...? Sí, hasta nada más el 24 y el 25. Sí. Ya, ok. Otra vez, vean el contexto. Hay una revelación de Dios a los discípulos. Los discípulos ahora sí están con el ojo cuadrado y cada vez están más convencidos
que el Señor Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces Jesús, después de haber preparado el terreno, les lanza esta misiva a los discípulos. Cualquiera que quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, les lanza esta situación donde ahora van a tener ellos que decidir. ¿Sí? Cualquiera de ustedes que quiera venir en pos de mí, tiene que tener ciertas características. Es lo que yo les decía la vez anterior. Ser creyente es fácil. Decimos, sí, yo creo que Jesús es el Cristo, que vino, que murió por mis pecados, que derramó su sangre en la cruz, que Él tomó mi lugar y ahora soy salvo por medio de Él y tengo la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Ya, eso es fácil. Pero comprometerse en la obra de Dios, ser obedientes, dejar que Dios transforme nuestras vidas, reconocer que en algunas cosas estamos fallando y que Él quiere moldearnos, quiere transformarnos, nos confronta con nuestros propios miedos, con las situaciones. Ese libro que están estudiando las mujeres, ¿verdad? Es un libro que está confrontando con situaciones que a lo mejor ya vivieron o están viviendo, o la vive a lo mejor alguna amiga de ustedes, o situaciones así donde te hacen recapacitar, te hacen pensar y te mueven el corazón a un cambio, a ser mejores delante del Señor. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere transformar nuestras vidas, nuestras maneras de pensar, nuestros corazones y todo a través de la palabra del Señor. Entonces, el Señor Jesús está lanzando esta condición, o podemos llamarla también advertencia a los discípulos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenían que hacer? ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. ¿Qué significa negarse a nosotros mismos? Bueno, la respuesta la encontramos en ese pasaje que todos nos sabemos de memoria, Gálatas 2:20. ¿Quién me lo dice de memoria? Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Uh-huh. Que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, eso lo está diciendo Pablo. La pregunta es, si nosotros estamos en la condición espiritual de poder decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahorita estoy viviendo en la carne, ya no lo vivo así, sino en la fe del Hijo de Dios. O sea, una transformación total, completa de nosotros en ese sentido. ¿Sí? O sea, el Señor Jesucristo exige que nuestro yo sea crucificado, de tal manera que nosotros podamos servir al Señor. Tomemos nuestra cruz. No está hablando de tomar la cruz de Jesús, no. Tomar nuestra propia cruz en el sentido, ¿verdad?, de que yo también sea crucificado. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Ok? Ahora, y luego lanza una ley muy bonita en el versículo 25. Mayra la leyó en esa versión, que es la Nueva Traducción Viviente. En la anterior dice, el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa del Señor Jesús, va a hallarla, va a encontrar un sentido eterno para su vida. ¿Sí? ¿Sí está entendible ese versículo? Es más, te voy a hacer una pregunta. ¿Es fácil vivir la vida cristiana de acuerdo a este versículo? ¿Cómo la ves? No es muy fácil. No es fácil, Chayito, exactamente. Para ninguno de nosotros es fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada día? Crucificar el yo, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Cada día, como dicen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Un día a la vez. Así es. Tenemos que ir viviendo un día a la vez. De ninguna manera es fácil para nosotros. El mismo Señor Jesús sufrió burlas
aún estando en la cruz. Y nosotros sabremos de soportar no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Por el nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien, vamos a terminar este punto viendo, dice condiciones para seguir a Jesús, que es el punto que estamos viendo, el camino de la cruz. Bueno, para Jesús fue literal, él sí caminó y él sí cargó la cruz literal, ¿verdad? La cargó bajo sus espaldas. Pero para nosotros los creyentes es nada más un principio de renunciar a nosotros mismos, de renunciar a las cosas del mundo, ¿sí? Y al mundo en particular. Y me encanta porque no sé cómo diga, ahorita nos lees el versículo 24 otra vez, Mayra, para ver cómo dice la nueva traducción viviente. Pero si algo me gusta de la 60 es esta. En esta advertencia que lanza Jesús a sus discípulos les dice, si alguno quiere venir, o sea, creer es fácil, pero ya ser discípulo requiere que tú quieras, requiere que tú digas, aquí está mi vida, Señor. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero que transformes mi mente, quiero que cambies mi corazón, quiero que examines mi vida. O sea, ya es dejarse enseñar, es ponerse en las manos de Jesús. Y dice él, si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces la entrega al Señor es, dice ahí, voluntaria. ¿Sí? Y por eso en el discipulado nosotros tenemos que ir enseñando a los hermanos y que ellos vayan tomando sus propias decisiones. Por eso les pedimos que contesten de acuerdo a lo que están leyendo, que comprendan lo que está diciendo la Biblia, para que ellos vayan creciendo y tomen sus propias decisiones. ¿Sí? No podemos obligar a nadie a que sea un discípulo del Señor Jesús. Oye, si Jesús no obligó a sus discípulos, ¿nosotros los vamos a obligar? Pues no, ¿verdad? Si el mismo Señor Jesús no lo hizo. Así que imagínate nada más. Qué bendición. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario de estos dos puntos, las condiciones para seguir a Jesús y la confesión del apóstol Pedro? ¿Nos lees el versículo 24, Mayra, solamente para dejarlo y se quede en nuestro corazón en esa versión? Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí que como dicen, más claro que el agua, pues creo que es bastante claro. Muy bien. Pues hasta aquí la lección de hoy, hermanos. Dios nos bendiga.